Así se vivía en Belén la noche antes de la Navidad, el día que nadie olvidó. El último día antes de que el mundo cambiara. Belén no era una ciudad grande. No era un centro político. No era un destino para viajeros ricos. Era apenas un poblado silencioso, escondido entre colinas suaves y caminos polvorientos. Esa mañana, nadie imaginaba que estaban a horas de presenciar el momento que cambiaría la historia del mundo. El día transcurrió como tantos otros. Mujeres moliendo grano. Niños corriendo por las callejuelas. Hombres reparando herramientas. Pastores entrando y saliendo con sus rebaños. La vida seguía su ritmo. Pero algo era distinto. Una ciudad atemorizada por la multitud. El censo ordenado por Roma había traído a Belén un flujo de gente superior a lo normal. Las casas estaban llenas. Los patios improvisados como dormitorios. Las calles repletas de viajeros cansados. El pueblo nunca había visto tanta gente dormir en el suelo, bajo mantas viejas, con fogatas pequeñas tratando de retener el calor. Los habitantes murmuraban: ¿cuándo se irán todos? Nunca hemos visto Belén así. No queda espacio ni para respirar. Lo que nadie sabía era que entre esos viajeros venían dos personas cuyo hijo estaba destinado a dividir la historia en un antes y un después. Una inquietud que nadie sabía explicar. A medida que la tarde avanzaba, algo extraño comenzó a sentirse en el ambiente. Los animales estaban inquietos. Algunos niños no querían dormir la siesta. Los ancianos observaban el cielo más de lo común. Las sombras parecían más largas de lo normal. Una anciana comentó en voz baja: «El aire está distinto. No sé por qué». Nadie le respondió. Pero todos lo sintieron. No era miedo. No era amenaza. Era algo parecido a una expectativa silenciosa. Como si el día contuviera el aliento esperando algo que todavía no se revelaba. Los pastores mirando el cielo antes de que se abriera. A las afueras del pueblo, los pastores estaban cansados. La jornada había sido larga. Los rebaños agitadores. Los caminos complicados. Se sentaron alrededor del fuego mientras el cielo se oscurecía. Uno de ellos, el más joven, levantó la vista. Esta noche, no sé, se siente distinta. Los otros rieron. Pensaron que era imaginación. Pero él insistió. Miren el cielo. Está más claro que de costumbre. Como si estuviera esperando algo. No sabían lo cerca que estaban de la verdad. El camino polvoriento donde José y María avanzaban lentamente. Mientras en Belén la vida continuaba. Dos figuras avanzaban por un camino estrecho. José caminaba al lado del animal que llevaba a María, mirando con preocupación la manera en que ella se sujetaba el vientre. El niño estaba cerca, muy cerca, más de lo que José podía admitir sin temblar por dentro. María cerraba los ojos, respiraba con dificultad. Cada movimiento era un recordatorio de que no llegarían a tiempo para encontrar un lugar cómodo. Un pensamiento silencioso los acompañaba. ¿Dónde nacerá? Un establo que aún no sabía que sería sagrado. En uno de los rincones de Belén. Un pequeño establo olía a heno húmedo, madera vieja y animales cansados. Era solo un lugar olvidado entre otros tantos. Nadie se habría detenido a mirarlo más de unos segundos. Pero esa noche, ese establo iba a convertirse en el corazón del mundo. Las paredes rugosas y el techo desigual serían testigos de un nacimiento que ni los ángeles podían dejar de contemplar. Las últimas lumbres de la tarde. El sol comenzó a esconderse detrás de las colinas. Belén encendió sus lámparas. Los vendedores guardaron lo que quedaba en sus mesas. Los viajeros buscaban dónde dormir. Los niños corrían a sus casas. Y mientras la oscuridad caía lentamente, una quietud se extendió por todo el pueblo. Una quietud profunda, casi sobrenatural. Una quietud que anunciaba, sin palabras, que el mundo estaba a minutos de cambiar para siempre. El instante en que el cielo tocó la tierra. La noche cayó por completo. Las lámparas de aceite titilaban desde los hogares, dejando entrever siluetas cansadas, manos amasando pan, niños acomodándose en rincones compartidos. Belén era un murmullo. Había demasiada gente, demasiado cansancio, demasiada prisa. Pero aún así, el silencio parecía extenderse como una manta sobre las calles. Algo iba a ocurrir. Y aunque nadie lo sabía, todos podían sentirlo. La última puerta cerrada. José y María llegaron a Belén cuando ya era noche cerrada. Golpearon una puerta. Lo siento, no hay lugar. Golpearon otra. Estamos llenos. Una más. Y otra. Y otra. Cada negación caía sobre José como una piedra. María respiraba entrecortado. El dolor aumentaba. El niño estaba listo para nacer. El mundo seguía rechazando. Mientras el cielo seguía esperando. La mirada del hombre que señaló el establo. Finalmente, un hombre abrió la puerta apenas unos centímetros. Su mirada mostraba cansancio. Pero también algo de compasión.
No tengo cuarto, pero... Pausó, evaluando el rostro agotado de María. Allá atrás, hay un establo. No es cómodo, pero al menos podrán estar bajo techo. José inclinó la cabeza, agradecido. No era lo que quería para su hijo, pero era lo que había. El establo los esperaba. El lugar que no estaba preparado, pero sí escogido. María se acomodó como pudo. José encendió una pequeña lámpara. Los animales movieron la cabeza, sorprendidos por la presencia humana. El heno crujió bajo sus pies. El aire estaba frío. La sombra se movía con cada llama. Y sin embargo, había una calma distinta. Una paz que no venía del lugar, sino del momento. El nacimiento que partió la historia en dos. No hubo música. No hubo aplausos. No hubo testigos provenientes de palacios ni templos. Solo dos personas. En silencio. En un rincón olvidado del mundo. Y allí, en la madrugada, entre dolor, respiración agitada, y un establo que apenas contenía el viento, el niño nació. Un llanto suave rompió el silencio. Un brillo tibio llenó el lugar. María lo envolvió con telas simples. José lo sostuvo con manos temblorosas. Y allí estaba. El niño que el mundo no esperaba. La luz que el cielo había prometido. La esperanza envuelta en humanidad. Un niño, acostado en un pesebre. El cambio invisible que nadie notó. En ese exacto momento, una familia en Belén se despertó sin razón. Un anciano sintió que debía orar. Un pastor levantó la vista al cielo sin saber por qué. Una madre tomó a su hijo y lo abrazó con fuerza inesperada. Un viajero dejó de quejarse por el frío. Un artesano sintió una paz profunda sin explicación. No sabían qué había pasado, pero sus almas sí lo sabían. El mundo se había llenado de un susurro nuevo. Una luz que no se veía con los ojos, pero que podía sentirse en el pecho. El establo se convirtió en santuario. José observó el rostro del niño. María también. No entendían completamente. No sabían cuánto cambiaría el mundo. No sabían qué batallas vendrían, qué palabras aquel niño pronunciaría, qué caminos recorrería. Pero sí sabían algo. Ese pequeño establo, improvisado, simple, frío, quebrado por el tiempo, se había convertido en el lugar más sagrado de la tierra. La presencia divina no eligió un trono. Eligió heno. Eligió madera vieja. Eligió oscuridad. Porque la luz no necesita lugares perfectos para brillar. Solo necesita un lugar dispuesto. Los pastores llegan con el corazón ardiendo. Mientras esto ocurría, en los campos, los pastores corrían. Sus pies levantaban polvo. Sus corazones ardían. La luz que habían visto no los dejaba descansar. Cuando llegaron al establo, se quedaron quietos en la entrada. No podían hablar. No podían moverse. Porque lo que vieron no era solo un recién nacido. Era una verdad viva. La humildad del lugar. La calma en el rostro de María. La fuerza silenciosa en José. La luz suave alrededor del niño. Todo les decía: este es el Salvador. Y se arrodillaron. No por obligación, sino porque el alma reconoce lo sagrado antes que la mente. Belén despierta sin saber por qué. Mientras la madrugada avanzaba, Belén empezó a despertar. Los panaderos encendieron hornos. Las mujeres prepararon agua. Los hombres se alistaron para el día. Nadie sabía que el nacimiento más importante de todos había ocurrido en aquella esquina olvidada. Pero algo en el aire era diferente. Más claro. Más profundo. La noche había cambiado el mundo. Y apenas comenzaban a descubrirlo. La Navidad no comenzó con festejos. Comenzó con un susurro. La noche antes de la Navidad fue una noche común para Belén. Pero una noche eterna para la historia. Un establo se convirtió en santuario. Un niño se convirtió en esperanza. Una familia se convirtió en señal. Y un pueblo entero, sin notarlo, fue testigo del milagro más silencioso. Porque la Navidad no entra con ruido. Entra con luz. Una luz suave, humilde, que eligió nacer en el rincón más pequeño. Para recordarle al mundo que lo grande siempre comienza en lo sencillo.